En este tutorial vamos a ver cómo implementar la recursividad en Java. Java es un lenguaje netamente orientado a objetos. Por ende, en este paradigma orientado a objetos no existe lo que se llama procedimientos y funciones. Sin embargo, se puede implementar en Java, nosotros lo vamos a ver, a fin de adentrarnos un poco más a lo que estamos aprendiendo a programar. Bien, aquí está el primer ejemplo de lo que es un procedimiento en Java. Siempre nosotros hemos venido trabajando dentro del método main. El método main, si ustedes han visto, tiene por acá una palabra reservada que dice void. Void significa vacío, es decir que el método main no devuelve nada. De la misma manera, el método saludar que está definido acá un poco más abajo, tiene detrás del nombre del procedimiento la palabra reservada void. Es decir que el procedimiento saludar no devuelve nada, no retorna nada, no se le puede asignar el resultado de lo que haga este procedimiento a una variable. Bien, entonces dentro de este método main he definido un escáner. Este escáner me sirve para definir o para recibir valores por consola. Entonces defino un objeto de tipo teclado, perdón, un objeto de tipo escáner y le he puesto por nombre teclado. ¿Sí? Esta es una referencia que va a poder acceder a todos los métodos que tiene la clase scanner. Con el operador new puedo llamar al constructor de la clase scanner y este constructor me va a inicializar el estado de teclado. Con esta inicialización yo ya puedo invocar a los métodos que posee ahora el objeto teclado. El objeto teclado, al ser una instancia de escáner, puede invocar a los métodos definidos dentro de la clase escáner. Bien, en la línea 8 le pido al usuario que ingrese un nombre, lo capturo, teclado, mediante el escáner, con el procedimiento nextLine. Si nos vamos al editor, por ejemplo, acá, vamos a ver que yo acá ya tengo definido dónde voy a capturar el nombre. He definido una variable de tipo string en la cual voy a capturar el nombre del usuario. Entonces, con el objeto pongo el operador punto y puedo invocar a todos los métodos de la clase scanner. Yo quiero capturar un string, por ende mi IDE me sugiere que debo emplear el método nextLine, que por supuesto me devuelve un string. Y en la siguiente línea llamo al procedimiento saludar. Le paso como argumento el nombre que he capturado por consola. Entonces de la línea 10 este programita salta a la línea 12. Viene al procedimiento saludar, ocurre la definición de una nueva variable. Esta variable nombre es una nueva variable en la cual se almacena lo que he capturado acá. Es decir que ahora tengo dos variables, una en el contexto del main con el identificador nombre
y otra variable nombre en el contexto del procedimiento saludar de tipo string. Bien, entonces cada vez que yo haga referencia a nombre dentro de este contexto, me voy a referir a este parámetro. Y lo único que hace este procedimiento es concatenar una cadena, hola, con el parámetro que he recibido. Y se lo asigna a una variable de tipo string, un objeto de tipo string. Nosotros vimos que en realidad los strings son objetos. Finalmente en la línea 14 hago un println de la cadena y termina la ejecución. Si yo corro esto, me pide mi nombre, por ejemplo Luis, y me devuelve hola Luis. Y eso es todo lo que hace este procedimiento. Veamos ahora lo que es un ejemplo de función. Bueno, concluimos ahí entonces. Un procedimiento no devuelve valores. Distinto es el caso de lo que es una función. Si volvemos acá, yo ya tengo planteado el mismo ejemplito. Este ejemplito lo único que hace es pedirle al usuario que ingrese dos números y mediante el objeto teclado invoco al método nextInt que me devuelve el entero que yo voy a entrar por consola y lo almaceno en la variable A. Lo mismo en la línea número 10. Y en la línea número 11 defino una tercera variable primitiva de tipo int a la cual estoy asignando el resultado de lo que me devuelve esta función sumar. Y esta función sumar tiene como argumentos A y B. Paso siguiente, muestro el resultado. Como ven acá en la definición de la función sumar, ya no está la palabra reservada void, sino el tipo de retorno que yo voy a retornar. ¿Sí? Como yo voy a sumar dos números enteros, lo que me va a retornar es un entero. Z es de tipo int. Retorna Z. ¿Sí? Bien. Y lo mismo acá, paso de la línea 11 a la línea 14. En la línea 14 ocurre la creación de dos nuevas variables, x e y, que reciben una copia de los valores de A y de B. Luego se hace la suma de esas dos variables, de estos dos parámetros, y se lo asigno a una variable de tipo entero que se llama z. Finalmente retorno z y se asigna a c. E imprimo el resultado. Entonces, si yo ejecuto esto, me pide dos valores, por ejemplo 8 y 3, y me devuelve 11. Bien, ahora veamos. Nosotros dijimos que todavía no vamos a ver los modificadores de acceso. Esta palabra reservada public es un modificador de acceso que todavía nosotros no vamos a ver. Sin embargo, les voy a comentar el porqué de esta palabra estática. Main es un método estático, quiere decir que es un método de clase. ¿Qué es un método de clase? Lo vamos a ejemplificar con sumar. Sumar también es de tipo estático, porque está invocado desde un contexto estático. Fíjense que si yo le saco lo de static y me sitúo acá, esto me dice, método no estático no puede ser invocado desde un contexto estático. Por ende,
el compilador de Java me exige que yo acá ponga static. Bien, ¿qué es esto de static? Para el caso de los métodos, en nuestro caso una función. Esta palabra reservada static puede aplicarse tanto a variables, constantes y métodos. Nosotros vamos a ver específicamente qué sucede con los métodos. Supongamos que yo creo dentro de este paquete una nueva clase que se llame, por ejemplo, main. Ok. Creo un nuevo método main dentro de esta clase. Y fíjense que en esta clase yo puedo hacer lo siguiente. Puedo crear una nueva variable primitiva, por ejemplo, resultado o res. Y a ese res le voy a asignar la suma de dos argumentos. Por ejemplo, esto yo lo tengo acá en principal. Principal, punto. Y vean que apenas yo pongo el operador punto, puedo invocar a la función sumar. Eso quiere decir que este método o función en nuestro caso puede ser invocado o pertenece a la clase, ¿sí? No hace falta para invocar a este procedimiento, perdón, a esta función, no hace falta crear un objeto. Directamente puedo hacerlo con el nombre de la clase y el nombre, punto, el nombre de la función. Entonces, yo puedo visualizar el resultado. Ejecuto esto. Y como pueden ver, el resultado 5 más 6, 11. Me está realizando la suma que yo tengo definida acá en el principal. Como podrán suponer, la clase principal también puede invocar al método main, porque el método main está definido como estático y devuelve vacío. Bueno, dejemos esto, o voy a dejar esto como estaba. Y pasemos a ver un poco recursividad. La recursividad vendría a ser una especie o es un recurso elegante, alternativo a lo que son las iteraciones mediante un bucle. Bueno, en su definición dice que un objeto es recursivo si en su definición figura el objeto mismo dentro de la definición. En este caso es una función. Cuando terminemos de ver esto de recursividad, voy a hacer notar lo que la recursividad tiene en contra. Bien, nosotros para plantear un ejercicio o para plantear la solución de un problema mediante recursividad es necesario siempre plantear un caso base, un caso en donde un caso conocido, que va a ser el caso por donde el algoritmo va a dejar de hacer llamadas a la función recursiva. Este es el caso de el factorial de un número, es el ejemplo más clásico por el cual se empieza a estudiar recursividad. Y bueno, como ustedes saben, o como por definición, mejor dicho, el factorial de un número es igual, por ejemplo, en este caso, el factorial de 5 es igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1, igual a 120. Si esto nosotros lo generalizamos, podemos decir que el factorial de x es igual a x por x menos 1, por x menos 2, etc. Y además están planteados los casos conocidos que vienen a ser los casos base.
Bien, pasemos a ver un poco el código. Yo ya tengo la solución de lo que es el factorial de un número. Como podrán ver, si yo esto lo ejecuto, está este ejercicio en particular calcula el factorial de 3 y el resultado lo almacena en una variable entera que se llama res y finalmente la muestra. Tiene los casos bases y un caso en donde se hace la llamada recursiva. ¿Cómo funciona la recursividad a nivel de la memoria? Supóngase que esta es la pila de nuestra memoria. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el factorial de 4, como podemos ver acá, el factorial de 4 no está definido. Entonces, o mejor pongamos el factorial de 3, ya que está planteado acá. ¿Cuál sería el recorrido de nuestro algoritmo? Entonces, el factorial de 3 viene por acá. Dice, a res le asigna factorial de n. De la línea 6 salta a la línea 9 y va a intentar calcular el factorial de 3. Entonces viene por acá. Esto me da falso porque 3 no es igual, x no es igual ni a 0 ni a 1. Esto está planteado así, pero tranquilamente puede plantearse como, si quieren, como x igual a 0. Yo lo planteé así. En este caso, si n es mayor que 0, va a realizar una iteración menos si yo le pongo una condición. Ya vamos a ver por qué. Bien, entonces entra acá por primera vez. No entra por el if, sino que entra por el else. Y retorna, hace un primer llamado a la función recursiva. Dice que acá esto ya, cuando se hace esta invocación, esta primera invocación ya se almacena en el stack, en la pila. Entonces, ahí está el primer llamado y cuando llega acá ocurre un segundo llamado. Dice que el factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 3 menos 1. Y el factorial de 3 menos 1 es igual a 2. 2 factorial, perdón. Entonces, se vuelve a invocar esto y pasa para arriba. Y ahora se invoca, perdón, ahora x vale 2. Entonces, no entra por acá, vuelve a entrar por el else. Y vuelve a surgir otra llamada recursiva que se va a acumular en la pila. Entonces, ahora dice que el factorial de 2 es igual a 2 por el factorial de 1. Y ese es uno de mis casos base. Entonces, a partir de esto, cuando surge esta llamada, ahora x vale 1. Entonces, como x vale 1, entra por el if y retorna 1. Entonces, el factorial de 1 acá es igual a 1, porque está planteado así en mi solución. Y puede calcular 2 por 1, 2. Ya sabe entonces que el factorial de 2 es 2. Por ende, puede desapilar esto. El factorial de 2 es 2. Puede calcular ahora el factorial de 3. El factorial de 3 es igual a 3 por 2. Y esto me da un resultado 6. También se desapila y finalmente mi programa retorna 6.
Bueno, así es como funciona un programita recursivo. El inconveniente radica en esto, en que por cada llamada recursiva que se hace a la función, surge la creación de nuevas variables. Imagínense si en lugar yo de tener acá una variable primitiva, tendría, por ejemplo, por decirles algo, un arreglo de 100 o de 500 elementos. Por cada llamada recursiva se estaría realizando el copiado de ese arreglo, con lo cual podríamos llegar a desbordar nuestra pila o nuestra memoria RAM, tal vez. Bueno, pasemos a ver un segundo ejercicio. En el caso de la multiplicación, si nosotros quisiéramos resolver este ejercicio mediante recursividad, también debiéramos plantear un caso base. Nosotros sabemos que, por definición de multiplicación, el segundo factor me indica cuántas veces debe sumarse el primer factor. En el caso de 5 por 3 es 5 más 5 más 5. Y podemos generalizar. Podríamos ponerlo como caso base, por ejemplo, como caso conocido, m por 0, 0. Entonces veamos cómo trabajaría. Tengo yo planteada ya la solución. Si no me equivoco, por acá, producto. En donde yo pido, si esto lo ejecuto, por ejemplo, 6 48, ¿sí? Nuevamente, si yo quisiera, por ejemplo, calcular un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, 4 por 3, entonces el programita no está definido a qué es igual 4 por 3 en mi programa. El único caso base que yo tengo es que i sea igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando hace este primer llamado, no entra por acá, entra por acá, retorna x más la multiplicación de x por i menos 1, que nosotros podríamos expresarlo como 4 más 4 por i menos 1, o sea, 2. Como 4 por 2 tampoco está definido dentro de mi algoritmo recursivo, únicamente en mi algoritmo recursivo está definido el caso base, vuelve a hacerse un llamado, el algoritmo vuelve a entrar por el else y vuelve a hacerse un llamado. Entonces, la siguiente vez dice que retorna, 4 más 4 por 1. Y ahora es igual a 1. No está definido esto. Entonces surge un cuarto llamado en la pila en la cual podemos expresar esto como 4x más 4 por 0. Entonces acá llegamos al caso base. Puede empezar a desapilar. 4 por 0 es igual a 4.
Perdón, 4 por 0 es igual a 0, que entonces 4 retorna 0. Perdón, acá retorna 4. 4. Esto ya se saca de la pila. Y acá retorna 4, 8. Finalmente, puedes sumar estos dos. ¿Sí? Puedes sumar ya este último resultado, 4 más 8, igual a 12. Y eso es lo que devuelve el ejercicio.